Muchísimas gracias. Qué bueno saber que estás en el ámbito humanitario y que te motiva precisamente esa pregunta de qué podemos hacer y cuál es ese rol que como actores humanitarios podemos ejercer frente a este fenómeno, frente a este riesgo de protección. Entonces, pues espero también que el espacio te aporte en las inquietudes que traes. Y bueno, para entrar entonces ya en materia, yo quiero contarles que mi intención con este espacio es que demos juntos y juntas una mirada general sobre este fenómeno, sobre su ocurrencia en Colombia y sobre cuáles son esas posibilidades que tenemos para la acción humanitaria al respecto del fenómeno. Esta intención nace de la invitación que me hace el programa de egresados, pero también de una experiencia previa trabajando con algunos actores humanitarios, conociendo frente al fenómeno de la trata de personas en Colombia y a partir, digamos que de mi experiencia laboral y profesional frente a este tema, me he dado cuenta que hay unos retos grandísimos de respuesta frente a este fenómeno, pero tal vez el primero de esos retos es la visibilización. Creo que es muy importante que se empiece a hablar de trata de personas, que se empiece a construir conocimiento alrededor del fenómeno de la trata de personas, que cada vez más en ámbitos académicos y también en ámbitos de articulación interinstitucional e interagencial se empiece a poner sobre la mesa el tema y en este sentido, con esta intención, pues quisiera a partir de este espacio brindar mi aporte, mi granito de arena a esa visibilización frente al fenómeno de la trata de personas. Sé que acá hay algunos participantes que son egresados de diferentes carreras de la Universidad Nacional, también hay personas externas, personas que vienen de otras disciplinas, de otras universidades, de diferentes organizaciones, entonces qué rico que podamos estar acá como en un grupo tan diverso y tan nutrido y un poco para alinearnos desde un principio, pues vamos a introducir unas precisiones conceptuales para iniciar. Quiero contarles cuáles van a ser los temas que vamos a tratar durante el espacio. En primer lugar, como les digo, vamos a hacer una delimitación de conceptos que nos permitan alinearnos acerca de a qué nos referimos cuando estamos hablando de trata de personas. Luego vamos a ver un poco cómo sucede la trata de personas particularmente en Colombia, cuáles son esas particularidades que puede tener la trata de personas en un escenario como el colombiano, que es tan complejo y con tantos factores y tantas variables. Luego vamos a ver un panorama acerca de la respuesta ante la trata de personas, quién puede y quién debe responder, y al respecto vamos a estudiar un poco cuál sería la respuesta del Estado colombiano, pero también cuál sería la respuesta que pueden brindar las organizaciones humanitarias y también, como hace un momento lo mencionaba Yanis, qué podemos hacer y qué no podemos hacer desde el rol que cada uno está ejerciendo. Y al final vamos a tener algunas recomendaciones sobre los retos que implica brindar una respuesta humanitaria ante la trata de personas. Como ven, entonces vamos a tener 4 secciones. Al final de cada sección yo les invito a que si tienen dudas o comentarios o quieren de pronto hacer algún aporte desde sus experiencias y desde sus ámbitos y roles, están muy bienvenidas todas las participaciones. Entonces vamos a iniciar con una delimitación conceptual y pues lo primero que nos preguntamos es de dónde proviene este concepto de la trata de personas. Seguramente muchas hemos escuchado decir indistintamente trata de personas o trata de blancas. En muchos escenarios aún se utiliza este concepto de trata de blancas, incluso en medios de comunicación, en espacios interinstitucionales aún hay personas que utilizan este concepto de trata de blancas. Pero lo cierto es que este concepto de trata de blancas es un concepto ya muy antiguo que se remonta básicamente al siglo XIX, cuando pues la explotación de mujeres europeas blancas llamaba la atención y generaba una alarma social en un contexto histórico en el cual pues la esclavitud aún era legal
pero las mujeres que usualmente eran explotadas no eran mujeres blancas, eran mujeres afrodescendientes, eran mujeres indígenas, y digamos que esta explotación de mujeres con determinadas pertenencias étnicas no llamaba tanto la atención, estaba normalizada, pero cuando empezaron a ser explotadas mujeres blancas, esto generó un poco sensacionalismo, un poco alarma en la sociedad, y a partir de allí empieza a utilizar este concepto de trata de blancas. A medida que ha ido avanzando como el desarrollo tanto conceptual como normativo frente al fenómeno de la trata, pues se han ido haciendo observaciones mucho más amplias y mucho más ricas acerca de lo que es la explotación humana, asociando, por ejemplo, prácticas análogas a la esclavitud, y se ha visto que no solamente las mujeres son víctimas de situaciones de explotación, que no solamente existe la explotación sexual, sino que hay un espectro mucho más amplio de situaciones de explotación, y que de acuerdo pues, a las características también de las personas hay unos riesgos específicos que les llevan a ser víctimas de determinadas situaciones de explotación. Entonces el fenómeno de la trata es mucho más amplio, y cuando esto empieza a entenderse, empiezan a llegarse a acuerdos en la comunidad internacional acerca de esta complejidad del fenómeno, pues empieza a hablarse del concepto como tal de trata de personas, que es el que hoy en día estamos empleando. Entonces, este concepto de trata de personas básicamente deviene de un instrumento que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niñas, que es conocido coloquialmente como el protocolo de Palermo. Este es un instrumento de derecho internacional fundamental en todo el desarrollo, tanto normativo como incluso conceptual, frente a este fenómeno, y fue promulgado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000. Antes del año 2000 ya se hablaba de trata de personas en los diferentes países que hacen parte en este momento como países firmantes del protocolo. Incluso en Colombia hay desarrollos normativos previos a la expedición del protocolo de Palermo. Sin embargo, en el momento en que se promulga el protocolo de Palermo, se tiene una definición consensuada por parte de la comunidad internacional acerca de cuáles son esos elementos que van a determinar qué es y qué no es la trata de personas. Y además, este protocolo permite que los países tengan una guía mínima de estándares que deberían seguir para diseñar sus políticas nacionales. Respondiendo un poco a la pregunta hace un momento que nos hacía la compañera Flor Emilia, esto también hace parte de cómo empezó a desarrollarse normativamente la respuesta del Estado colombiano frente a la trata de personas. Antes de la expedición del protocolo de Palermo, se hablaba de trata específicamente hacia mujeres y hacia niños, y se hablaba específicamente de explotación sexual. Luego de que se promulga el protocolo, empiezan a incluirse otras finalidades de explotación, y tenemos que el protocolo nos brinda esta definición que dice así: por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o a otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Entonces, esta definición es bastante rica y la podemos descomponer en muchísimos elementos. Básicamente nos ofrece tres elementos cruciales que son los que nos van a decir cuándo efectivamente estamos ante una situación de trata de personas. Entonces, esos tres elementos son, en primer lugar, la acción, que es lo que sucede con la persona.
y tenemos que, para que efectivamente se configure un caso de trata de personas, pues la persona debe haber sido captada, debe haber sido trasladada o transportada o recibida en determinada situación y en determinado contexto, perdón. Tenemos un segundo elemento que es el medio, que es a través de la estrategia a través de la cual el tratante o los tratantes recurren eh, para someter la voluntad y obtener un consentimiento de parte de la persona o de parte de la persona que tenga autoridad sobre ella. Y dentro de estos medios, pues el mismo protocolo nos menciona el fraude, el rapto, el engaño, pero nos menciona una que es bastante importante para efectos de lo que queremos observar hoy, que es la respuesta humanitaria, y es el abuso de una situación de vulnerabilidad. Y finalmente tenemos el tercer elemento, que son los fines de explotación, de los cuales por supuesto la explotación sexual es el más conocido, sin que se limite la trata de personas a que las personas sean explotadas sexualmente. Entonces, dentro de esas finalidades de explotación, tenemos otras como el trabajo forzado, el matrimonio servil, la explotación de la mendicidad, la explotación en actividades ilegales forzadas, la servidumbre o el tráfico de órganos. Estas finalidades de explotación no son, digamos que esta no es una lista concluyente, solamente se mencionan tal vez las que son más fácilmente identificables o más conocidas. Sin embargo, dependiendo de los contextos y dependiendo también de las dinámicas de las poblaciones, surgen constantemente otras formas de explotación que pueden no estar en esta lista. Incluso van siendo inventadas formas de explotación, por ejemplo, en contextos digitales, que pueden o no estar dentro de esta lista, pero que van a responder siempre a estos tres elementos que vemos dentro del concepto: la acción, el medio y la finalidad de explotación. Bueno, entonces vamos a ir a ver un video en este momento. Este video ha sido creado por el gobierno de Guatemala, pero es un video que nos ayuda un poco más a precisar estos conceptos que acabamos de ver. ¿Sabes qué es la trata de personas? La trata de personas es la compra y venta de seres humanos, un crimen reprochable que violenta los derechos humanos de las personas. ¿Sabías que la trata de personas es el delito que más dinero ilícito genera a nivel mundial después del tráfico de drogas? En los últimos años, en todo el mundo, más de 225.000 víctimas de trata de personas han sido detectadas. Tristemente, el 70% son mujeres víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. A nivel mundial y nacional, mujeres, adolescentes, niños o niñas son objeto de explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, pornografía, adopción irregular, venta de personas, embarazo forzado, servidumbre, matrimonio forzado, cualquier forma de esclavitud, prostitución ajena, reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, trámite irregular de adopción, trabajos o servicios forzados y extracción o tráfico de órganos y tejidos humanos. En muchos de los casos, las víctimas son captadas a diario por familiares, por personas desconocidas que utilizan perfiles o nombres falsos, o por redes de personas que se dedican a cometer este delito. En Guatemala, la mayoría de las víctimas identificadas son mujeres y adolescentes, pero esto no significa que no existan casos de hombres y otros sectores. ¿Qué formas existen que podrían convertirte en víctima de la trata de personas? Sin que lo esperes, un día cualquiera podrían ofrecerte un trabajo diciéndote que mejorarán tus condiciones de vida. Te dicen que ganarás mucho dinero para ti y para que puedas ayudar a tu familia, pero que para esto tendrás que viajar a otro departamento o a otro país. Quien te contactó te dice que no te preocupes, que ellos te llevarán a donde te prometieron, incluso que pagarán todos los gastos de tu viaje. Luego te piden tus documentos personales y te movilizan en carro, en bus o en avión,
donde también viajan personas que no conoces, pero que podrían ser como tú. Todos viajan con la misma ilusión de ese trabajo que les ofrecieron y que les cambiará su vida por siempre. Al final del viaje y ya en tu destino, te estará esperando una persona quien es la que te llevará a tu supuesto nuevo trabajo. Pero resulta que, cuando llegas al lugar, no es nada de lo que te ofrecieron o prometieron. Aquí te empiezas a dar cuenta que todo fue un engaño. Por si fuera poco, te dicen que ahora tendrás un nuevo nombre, te obligan a cambiar tu vestuario y tu aspecto. Ahora ya no te reconoces y no sabes ni quién eres. Estas personas que te engañaron te utilizan como un objeto, como mercadería que podrán comprar una y otra vez. Tu vida ha cambiado totalmente. Ahora ya no te dejarán salir, siempre te estarán amenazando para que no te escapes ni pidas ayuda, por lo que te das cuenta que estás atrapada en ese lugar al que te llevaron y en donde te tienen obligada a estar. Otra forma en la que también puedes convertirte en víctima de trata de personas es cuando junto a tu familia te llevan al supuesto y maravilloso lugar de trabajo que te ofrecieron. Todo lo prometido se reduce a un pequeño cuarto en donde ahora tendrás que vivir. Rápidamente te das cuenta que no tienes las condiciones mínimas, pero te indican que allí debes trabajar y vivir todo el tiempo. Te amenazan con que no puedes salir a ningún lado, porque estás controlado. Tus hijos no pueden salir a jugar a ningún lugar, ni podrán ir al colegio. Ellos también deben trabajar. Muchos meses han pasado y sigues sin que te paguen. Y no lo harán, porque te dicen que debes el dinero del transporte que te dieron para llegar a donde estás y que debes pagar también por estar. Tu vida ha cambiado, fuiste engañado, eres una víctima de trata de personas de quienes te quitaron tu dignidad, documentos, tu libertad y la de tu familia. Por eso cuídate, mantente alerta. Recuerda, publicar tus datos personales, ubicación y fotografías en redes sociales te podría exponer a la trata de personas. Protégete de esto, ya que cualquier persona podría crear un perfil falso para ganar tu confianza, engañarte y hacerte víctima de trata de personas. Recuerda, si un día te ofrecen un trabajo con la falsa promesa que te cambiará la vida de un momento a otro, infórmate y averigua todo lo que puedas sobre esa oportunidad, porque tristemente puede cambiar tu vida para mal. Si conoces a alguien como yo, o como yo, como yo, yo, invítalos a que se informen y a que conozcan más sobre la trata de personas. Solo juntos y bien informados estaremos unidos contra la trata de personas. Espero que se haya podido ver y escuchar bien el video. Este video, pues, como les contaba hace un momento, tiene la intención de puntualizar un poco más los conceptos que hemos venido viendo hasta ahora. Y para ya avanzar hacia el siguiente tema, quisiera dejar dos conceptos adicionales puntualizados. En primer lugar, la trata de personas, aparte de todo lo que acabamos de ver en el video, constituye una situación de múltiple vulneración de los derechos humanos. Básicamente es a partir de allí, de esta múltiple vulneración de derechos, que nos vemos como actores humanitarios llamados a responder frente a este fenómeno. Y cuando hablamos de una múltiple vulneración, nos referimos precisamente a que no solamente los derechos de la persona son vulnerados durante la situación de explotación. En el video vimos un par de ejemplos acerca de lo que podrían ser casos de explotación sexual o de trabajo forzado. En el primer caso la víctima era una mujer y en el segundo caso la víctima era toda una familia. Pero yo les invito a que ampliemos un poco la mirada hacia las situaciones que pudieron llevarles a estas personas a convertirse en víctimas de esa situación de explotación. Hablamos de que durante la situación de explotación seguramente les fueron vulnerados sus derechos como la libertad, la seguridad, la integridad y la dignidad,
y muchos otros derechos, pero antes seguramente hubo otras condiciones preexistentes que hicieron que estas personas fueran más vulnerables que otras y que resultaran más fácilmente involucradas en esta situación de explotación. Estas condiciones previas generalmente tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad y precisamente allí, en esas condiciones previas, ya tenemos unas vulneraciones de derechos que están en la base del fenómeno. Es decir, que cuando vamos a buscar cuáles son las causas de la trata de personas, más allá de ir a observar cuáles son las estructuras o las redes a nivel nacional o a nivel internacional que pueden estar dedicándose a comprar y vender seres humanos, cuando vamos a ver las causas, las vamos a encontrar en esos factores de vulnerabilidad que hacen que las personas sean más propensas a ser explotadas. Y por supuesto, tenemos un después de la situación de explotación que no llega para todas las víctimas, pero sí para aquellas que logran salir de esta situación de explotación y se enfrentan a una serie de retos para su reintegración social. Después de una situación de trata, pues va a ser bastante difícil reincorporarse y tener un proyecto de vida, sobre todo cuando incluso desde antes de ser explotadas, las personas ya estaban enfrentando ciertas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, por eso hablamos de que la trata de personas es una situación de continua y múltiple vulneración de los derechos humanos, y es desde allí, desde esa perspectiva de derechos humanos, que vamos a seguir trabajando el tema. Para aproximarnos a la trata de personas, digamos que hay diferentes formas, hay diferentes enfoques. Hace un momento les hablaba de que hay un amplio desarrollo normativo que viene desde el derecho internacional y que en Colombia pues ha sido incluso previo a la emisión del protocolo de Palermo, y luego del protocolo pues han seguido siendo producidas diferentes leyes y diferentes normas que en este momento pues actúan como marco para la prevención, pero también para la respuesta ante la trata de personas. Sin embargo, yo quiero precisar que hay, digamos que dos miradas o dos enfoques desde los cuales podemos aproximarnos a este fenómeno. Uno es ese enfoque, efectivamente, de la trata de personas como delito, y desde este enfoque pues nos vamos a centrar en quién comete el delito, cómo se comete el delito, cuáles son las dinámicas del delito, que era un poco la pregunta de Flor al principio. Y tenemos otro enfoque, que es el enfoque humanitario, que está más centrado, más orientado hacia la protección de los derechos humanos. Si ven, cuando hablamos de delito, hablamos efectivamente de que se están vulnerando los derechos de un ser humano. En el ámbito humanitario no nos corresponde tanto determinar si existe o no existe un delito, como determinar cuáles son esos derechos que le están siendo vulnerados a la persona y cómo podemos actuar para proteger esos derechos. Entonces, en primer lugar, les invito a que tengamos esa distinción desde donde nos vamos a aproximar a la trata de personas desde el ámbito humanitario. Y en ese sentido, tenemos que tener en cuenta pues, que hay unas precisiones o unas cuestiones claves que nos van a servir también para entender el fenómeno. Por un lado, cuando ya no estamos hablando de delito, sino de un asunto de derechos humanos, el consentimiento de la víctima deja de ser una cuestión central. De hecho, a nivel normativo, y esto es algo muy importante que todas las personas deberían saber, a nivel normativo está estipulado incluso desde el protocolo que las víctimas de trata de personas son víctimas incluso cuando hayan dado su consentimiento. Por eso el protocolo nos hablaba de obtener el consentimiento de una persona, de valerse de determinados medios para obtener ese consentimiento. Entonces, una víctima es víctima incluso cuando haya consentido la situación de explotación, y cuando este factor se desconoce,
pues podemos muchas veces nosotras y nosotros como actores humanitarios caer en el error de juzgar la situación de la persona, o incluso cuando las personas desconocen esta situación, pues pueden, como lo decía hace un momento la compañera, no tener tan fácil el identificar que están siendo víctimas de una situación de explotación. Por otro lado, pues hay unas diferencias entre la trata externa y la trata interna. Hablamos de trata interna cuando se produce al interior de la frontera de un país, y trata externa cuando se lleva a la víctima a otro país con fines de explotación. Históricamente se ha pensado que la trata de personas solo como una dinámica transnacional, y lo cierto es que en Colombia tenemos grandes situaciones de trata interna que no implican el cruce de una frontera. También pues, tenemos diferentes tipos de víctimas. Hay víctimas directas, que son las personas que están siendo explotadas, pero también hay unas víctimas indirectas, que son el núcleo familiar de esas personas que también están sufriendo los efectos de la situación de explotación de la víctima directa. Y finalmente, también hay unas formas de explotación, como lo veíamos hace un momento, trascienden mucho más allá de la explotación sexual, pero que han sido naturalizadas y normalizadas social y culturalmente, y esto hace pues que sean mucho más difíciles de identificar. Bueno, ya para terminar entonces con la parte conceptual, creo que es muy importante que cuando nos planteamos brindar una respuesta humanitaria frente a un fenómeno que implica la vulneración de los derechos humanos, nos detengamos a dar una mirada frente a lo que implica el detrimento de la dignidad humana cuando se vulneran los derechos. La trata de personas es una situación que afecta al ser humano en múltiples dimensiones, no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental y a nivel emocional. Y para la víctima esto tiene unas implicaciones que van en detrimento de su dignidad humana. Estas implicaciones básicamente conllevan a que la persona experimente una pérdida de poder personal, de capacidad de tomar decisiones, que tenga dificultad para establecer vínculos con otros, que se rompan sus redes de apoyo y sus vínculos significativos, y que experimente muchas emociones que le van a hacer muy difícil lograr una reintegración. Todo esto pues son consecuencias del detrimento de la dignidad humana, y precisamente la acción humanitaria está orientada a proteger esa dignidad humana y a proteger los derechos que salvaguardan la dignidad humana. Con esto lo que quiero enfatizar es que toda situación de trata de personas está basada en una relación desigual de poder. Siempre hay alguien que tiene el poder frente a la víctima y que tiene la capacidad de cosificar y de instrumentalizar a la víctima con el fin de obtener un lucro o un beneficio para sí mismo, y que esto en el otro lado de la balanza lo que va a hacer es detrimentar y degradar la dignidad de esa persona. Cuando nos planteamos, bueno, hay un micrófono abierto por acá, cuando nos planteamos esa necesidad de definir cuál va a ser el norte de la acción humanitaria frente a la trata de personas, este debe ser nuestro centro, el proteger, la dignidad y los derechos de las personas. Entonces, bueno, con esto terminaríamos como la primera sección de la conferencia hasta ahora. Quisiera saber si hay alguna pregunta o algún comentario, algún aporte por parte de las asistentes. Por acá me están diciendo que hable un poquito más fuerte. Cuéntenme si ya me escuchan bien, si me escuchan mejor.
Listo, que ya se escucha bien, perfecto. Bueno, si hay preguntas sobre los conceptos hasta ahora o algún tipo de intervención, o podemos continuar. Vale, entonces continuemos. Vamos a entrar un poco a ver cómo va a ocurrir la trata de personas en Colombia. Hace un momento pues hablábamos de cómo puede ocurrir la trata de personas de manera general, de manera coloquial. Sin embargo, el desarrollo que se ha tenido frente al tema de trata de personas últimamente, o digamos en los últimos años, ha estado muy asociado a los movimientos migratorios. En Latinoamérica se empieza a hablar fuertemente de trata de personas a raíz de pues, la aparición de la crisis migratoria que ha obligado pues, a que los estados, pero también las organizaciones humanitarias, centren su mirada en esos riesgos de protección que están enfrentando las personas migrantes en sus diferentes flujos migratorios. No significa, por supuesto, que la trata de personas esté exclusivamente asociada a condiciones migratorias, como veíamos hace un momento, no necesariamente tiene que haber un cruce de una frontera, porque las situaciones de explotación pueden ocurrir dentro de la misma frontera nacional. Sin embargo, esta crisis migratoria sí ha permitido que se empiece a hablar de trata de personas en diferentes escenarios. Digamos que en Colombia, antes de que existiera la crisis migratoria, ya llevábamos varias décadas enfrentando las consecuencias del conflicto armado, y el conflicto armado también ha tenido unas particularidades bien importantes frente a los riesgos que implica para la población, que implica para las víctimas, ser víctimas además de situaciones de explotación, y aún sin considerar la variable del conflicto armado, pues en Colombia existe un gran volumen de población en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Si bien no necesariamente las víctimas de trata de personas son personas vulnerables socioeconómicamente, la vulnerabilidad socioeconómica sí es un factor que incide en incrementar los riesgos para que las personas sean víctimas de trata. Entonces, he puesto estos tres elementos como tres variables fundamentales para analizar diferentes contextos territoriales a lo largo del territorio nacional, que seguramente ustedes en sus desarrollos profesionales han encontrado que no están una independiente de la otra, sino que encontramos en los territorios que se mezclan las consecuencias de estas tres condiciones o de estas tres situaciones. Se ha venido hablando últimamente en Colombia y pues a nivel regional de lo que son las emergencias complejas, que son un tipo de crisis humanitaria que no es unicausal, está causada por diferentes factores. En este caso pues tenemos estos tres factores como causa de la crisis, y el impacto es un impacto considerable frente a la economía, también un impacto en cuanto al funcionamiento de la estructura estatal, y implica también el éxodo de la población, que es lo que hemos visto tanto en la crisis migratoria como en el desplazamiento forzado interno por causa del conflicto armado. Entonces, cuando hablamos de emergencias complejas, vemos que estos tres factores inciden en que se incrementen los riesgos para las personas en los territorios, y que por supuesto al incrementarse los riesgos de protección de derechos humanos, se incrementan también los riesgos para las personas de ser víctimas de trata. Vamos a tenernos un poco en algunos elementos específicos de cada una de estas. Les voy a pedir un segundo para conectar mi computador, que se me acaba de descargar, y ya regreso con ustedes.
Ok, ya estoy por acá. Entonces vamos a empezar por considerar cuáles son esas implicaciones que tiene la vulnerabilidad socioeconómica que vive el 42.5% de la población en Colombia, tal vez un porcentaje mucho más elevado. Esta es la cifra que nos da el DANE para el año 2020 de la población que vive en condiciones de pobreza. Sin embargo, esta cifra es solamente un indicador. Realmente la pobreza a la que nos referimos es una pobreza más que unidimensional, una pobreza multidimensional, y en ese sentido no hablamos solamente del nivel de ingresos, sino de todo lo que implica vivir con dificultades de acceso a servicios básicos, a educación, a salud, a vivienda, a seguridad alimentaria, y en ese sentido creo que este porcentaje puede ser incluso muchísimo mayor. Cuando las personas están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, surgen muchísimos riesgos. Dentro de estos, pues quiero empezar por mencionar el empleo informal, porque muchas de las personas que recurren a diferentes formas de generación de ingresos pueden estar enfrentando riesgos de explotación. De otra parte, los tratantes o las estructuras que se dedican a explotar a las personas pues aprovechan de esta condición de vulnerabilidad y surgen, por ejemplo, situaciones de explotación en trabajos forzados, en servidumbre, en explotación sexual y otras formas en las cuales las personas son engañadas frente a una estrategia de generación de ingresos. Pero por otro lado, esta vulnerabilidad socioeconómica que también implica limitar el acceso a la educación y a las condiciones de desarrollo humano, va a incrementar que se acentúen social y culturalmente las desigualdades, las brechas de género, y con esto una serie de riesgos que se le asocian. Por ejemplo, finalidades de explotación como el matrimonio servil o como la servidumbre, son finalidades que están bastante difundidas e incluso bastante naturalizadas en muchos escenarios en Colombia, y incluso muchas mujeres y niñas ven en este tipo de situaciones o en este tipo de dinámicas una forma de subsistencia e incluso una forma de construir un proyecto de vida. Más allá de entender la trata de personas como una situación de vulneración de sus derechos o como un riesgo para su integridad y su vida, esta situación está tan normalizada que difícilmente las víctimas pueden identificar que se encuentran ante una situación de explotación. Eh, por otra parte, pues hay unos riesgos asociados específicamente a las condiciones diferenciales de las personas. Entre ellos, yo quiero destacar los riesgos que enfrentan las niñas y los niños, que incluso pueden ser explotadas o explotados dentro de su núcleo familiar. Esto, por ejemplo, en finalidades como la servidumbre o como la explotación de la mendicidad ajena. Entonces, esto es un panorama, como les decía, muy general de cómo puede la vulnerabilidad socioeconómica incidir en los riesgos de trata de personas. Y vamos a ver un poco entonces cuáles son esos riesgos asociados a escenarios de conflicto armado. Y bueno, sabemos que uno de los principales generadores de situaciones de pobreza y de vulneración de derechos humanos en Colombia son las consecuencias que ha sufrido la población civil por causa del conflicto armado. Y en este sentido, pues todas las personas que han sido víctimas del conflicto, pues han sufrido unas situaciones de vulneración de derechos que les ponen en un mayor riesgo de ser explotados. Pero también, y refiriéndonos específicamente a quienes han sido desplazados de sus territorios, pues esto incrementa la situación de vulnerabilidad socioeconómica de esta población. Por otro lado, en los contextos en los cuales la población civil sufre permanente y sistemáticamente las violencias ocasionadas por el conflicto armado, es mucho más frecuente que se naturalicen ciertas violencias
como parte de la dinámica social cotidiana, y que dentro de esa naturalización de violencias haya situaciones de explotación que pueden ser incluso invisibles para la misma población. Por supuesto, hay un riesgo por parte de los grupos armados que hacen presencia en diferentes territorios del país, que es el riesgo de reclutamiento, y acá hay una discusión incluso normativa de si el reclutamiento por parte de grupos armados constituye una situación de explotación y de trata de personas. O también el uso y utilización por parte de grupos armados de niñas, niños y adolescentes, o incluso de personas adultas. El uso y utilización y el reclutamiento están más contemplados normativamente dentro del marco de los hechos victimizantes con causa en el conflicto. No se contemplan en el marco normativo en Colombia como situaciones de trata de personas, aunque efectivamente sean situaciones de explotación. Por otro lado, también los grupos armados sabemos que pues su principal fuente de financiación es el narcotráfico. Sin embargo, pues hay dinámicas que nos hablan de cómo estos grupos también se financian a través de otras actividades ilegales, entre ellas la trata de personas. Hay redes nacionales y transnacionales que se dedican a la trata de personas y que están trabajando, digamos, de la mano de grupos armados. Y esto lo sabemos a partir de las alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo frente a este tipo de situaciones. Por supuesto que en el contexto del conflicto armado hay una amplia gama de violencias sexuales y de violencias de género, y hay unos riesgos específicos que enfrentan las mujeres y las niñas para ser víctimas de explotación sexual, de matrimonios serviles o de servidumbre. Y también hay unos riesgos específicos para niños y para varones que son incluso más invisibles porque están más naturalizados dentro de las dinámicas de la guerra. Y finalmente, vamos a ver un poco cuáles podrían ser esos riesgos asociados a la crisis migratoria o a la condición de los migrantes que en este momento pues transitan por diferentes rutas a lo largo del territorio nacional. En el caso de la población migrante, los riesgos pues tienen que ver, por supuesto, con todo lo que hemos visto ya acerca de lo que implica la vulnerabilidad socioeconómica para una persona que potencialmente pueda ser víctima de trata, pero para las personas migrantes se suman algunos factores. Entre ellos pues está el estatus migratorio irregular, que les limita la garantía de los derechos y les empuja también hacia diferentes formas de trabajo informal. Los migrantes, por su parte, pues no tienen conocimiento de las dinámicas sociales en las comunidades de acogida, lo cual puede ser también aprovechado por parte de los tratantes. Y las comunidades de acogida ya están enfrentando, por su parte, unas condiciones como consecuencia de la pobreza y del conflicto armado. Entonces, cuando la población migrante llega a las comunidades de acogida, ya se encuentra en un contexto que está lleno de muchísimas vulnerabilidades socioeconómicas y que no es un contexto que tenga la capacidad de protegerles en la mayoría de los casos. También dentro de la población migrante pues nos encontramos con que hay muchas niñas y niños no acompañados o separados, y esto pues hace que sean mucho más vulnerables al no tener directamente quien les proteja. Y estas niñas y niños enfrentan unos riesgos muy altos de explotación de la mendicidad. De hecho, pues hay estructuras dedicadas a la explotación de la mendicidad de niñas y niños migrantes. Y también las mujeres y las niñas enfrentan unos riesgos mucho más altos de explotación sexual. Las personas adultas en general, asociado al trabajo informal, pues enfrentan unos riesgos de explotación en trabajos forzados y en servidumbre, y nuevamente pues nos encontramos con la naturalización de este tipo de dinámicas, que son situaciones que las personas viven a diario
y que están enfrentando constantemente, muchas veces sabiendo que están posiblemente siendo víctima de una desigualdad o de una vulneración de derechos, pero tal vez no muy conscientes de que esto hace parte de un fenómeno llamado trata de personas, o incluso tal vez conscientes de que lo que está pasando no está bien, pero sin muchas alternativas para hacerle frente a esta situación. Entonces, con esto pues tenemos como un poco cuál es el panorama de cómo puede estar ocurriendo la trata de personas en Colombia, que es un panorama bastante amplio, bastante complejo, con digamos, con muchas variables a considerar y que varía de acuerdo a cada territorio, de acuerdo a cada contexto, incluso de acuerdo a cada comunidad. Y ya lo vamos a ver en un momento cuando veamos como cuáles serían esos factores a tener en cuenta para estructurar una respuesta. Y en esta parte pues vamos a empezar a pensar cuál tendría que ser esa respuesta humanitaria frente al fenómeno de la trata de personas. Entonces, cuando vamos a hablar de la pertinencia de la acción humanitaria frente a este fenómeno, lo primero que vamos a considerar es esta diferencia fundamental entre la asistencia humanitaria y la acción humanitaria. Entonces, cuando hablamos de asistencia humanitaria, estamos hablando de una intervención puntual y corta ante una crisis. Estamos hablando de medidas de ayuda para mitigar los efectos de una crisis en un momento dado. Esta asistencia humanitaria va a implicar unas medidas puntuales, unas medidas de muy corta duración. Y cuando hablamos de acción humanitaria, que es lo que nos convoca, estamos hablando de acciones más amplias, que están orientadas a prevenir y aliviar el sufrimiento de las víctimas de una determinada crisis, a proteger su dignidad y sus derechos y a detener las condiciones de vulnerabilidad que dieron origen a la crisis y prepararles para enfrentar las consecuencias de esta crisis. Entonces, cuando vemos la acción humanitaria desde esta perspectiva, y lo relacionamos con el hecho de que la trata de personas es una situación de permanente vulneración de los derechos humanos, pues vemos que es totalmente pertinente pensar que la acción humanitaria responda ante un fenómeno como la trata de personas. Hay algunas características que vale la pena tener en cuenta acerca de la acción humanitaria, y es que en primer lugar la acción humanitaria es complementaria a la acción estatal. Para responder un poco a la inquietud que al inicio nos planteaba Yanis acerca del rol que cumplimos al responder ante las necesidades de las víctimas. En Colombia es el Estado quien tiene la responsabilidad de proteger a las víctimas, de prevenir la trata de personas y de enjuiciar a los posibles victimarios. Y la acción humanitaria es una acción complementaria a esta acción estatal. Desde la acción humanitaria podemos atender crisis complejas como la que hemos visto ya que se configura con los factores presentes en la mayoría de los territorios a nivel nacional. Y finalmente, pues que la acción humanitaria está orientada a la protección de los derechos y al empoderamiento de las comunidades. Entonces, acá retomo una recomendación que hice al principio y es acerca del enfoque desde el cual nos aproximamos al fenómeno de la trata de personas y de la diferencia entre enfocar la trata como un delito y enfocarlo como una situación de derechos humanos que convoca acciones de protección. Cuando nos pensamos en acciones de protección, entonces ya estamos enfocándonos hacia pensar una respuesta que permita empoderar a las comunidades y proteger los derechos humanos. Entonces, ¿qué implica brindar una respuesta humanitaria ante la trata de personas? Ya sabemos que efectivamente en Colombia la trata de personas requiere una respuesta humanitaria y yo quiero compartir con ustedes 5 recomendaciones fundamentales que deberían tener las organizaciones humanitarias que se planteen posibles respuestas ante esta situación desde sus diferentes programas, desde sus diferentes acciones que ya estén desarrollando o que estén pensando en desarrollar nuevas acciones de respuesta.
La primera de estas condiciones para responder desde el ámbito humanitario ante la trata de personas es el conocer acerca de las características del fenómeno. Puntualmente conocer cómo sucede en Colombia, porque tal vez la literatura acerca de trata de personas puede llegar a ser muy genérica. Entonces, realmente se trata de conocer las dinámicas propias de los territorios. Yo para esto les recomiendo que ese conocimiento se haga validando los saberes comunitarios. Las comunidades conocen las dinámicas de sus territorios, saben lo que está pasando en sus territorios y saben cómo poder acercarse también a la población para poder desarrollar acciones de prevención o para desarrollar acciones de atención a las víctimas. Entonces, en un primer lugar, creo que es muy importante conocer y capacitarse frente al tema. Las organizaciones humanitarias tienen que capacitarse frente a la trata de personas, no solamente para saberla reconocer, sino para saber responder y para plantearse cuál es su rol frente a la respuesta humanitaria. Por otro lado, pues por supuesto, identificar su capacidad de respuesta. Esto tiene que ver con identificar esas acciones que ya están desarrollando las organizaciones humanitarias y que pueden contribuir a proteger a las posibles víctimas de trata de personas. En este momento, las organizaciones humanitarias están llevando a cabo múltiples acciones de respuesta para poblaciones migrantes, pero también para poblaciones que han sido víctimas del conflicto armado y para otras poblaciones que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Estas acciones de respuesta pueden ser ajustadas y pueden ser adecuadas a las necesidades específicas de las víctimas de trata de personas, es decir, no hay que empezar de cero para poder atender a las víctimas de trata, pero sí que hay que comprender, y eso me lleva a la tercera, y es hay que comprender cuáles son esas necesidades de protección específicas de las víctimas de trata. Me atrevo a mencionar una puntual, y es que la recuperación y la reintegración social de una persona que ha sido víctima de trata es un reto mucho mayor que la recuperación socioeconómica de una persona que ha sido víctima de condiciones de empobrecimiento, por ejemplo. Y es porque además hay unas vulnerabilidades adicionales y hay que comprender a las personas perdón, se me fue un poco la idea, hay que comprender estas necesidades de protección desde un enfoque centrado en las necesidades de la sobreviviente. Por otro lado, es muy importante coordinar la respuesta con otras organizaciones, con el Estado y con las comunidades. Vamos a ver en un momento rápidamente cómo está estructurada la respuesta tanto a nivel nacional como a nivel local, y ya hay muchas organizaciones que están respondiendo a riesgos de protección asociados a situaciones de trata de personas. Hay organizaciones en el territorio que responden a riesgos de género, que responden a riesgos para niñas y niños, que responden a riesgos que enfrentan las personas mayores. Entonces, hay que coordinar la respuesta con otras organizaciones del territorio y hay que conocer también cuáles son las responsabilidades del Estado para proteger a las víctimas. Y finalmente creo que una parte fundamental de la respuesta humanitaria ante la trata de personas es contribuir a empoderar a las personas y a las comunidades, no solamente para hacer una identificación de los riesgos que les pueden llevar a ser víctimas, sino para responder y para protegerse de esos riesgos. Entonces, estas son como unas cortas recomendaciones. Me gustaría muchísimo escucharles. Si alguna de ustedes tiene alguna recomendación adicional o quienes trabajan en organizaciones humanitarias, ¿qué retos creen que tienen las organizaciones humanitarias para poder empezar a responder ante la trata de personas? Básicamente quiero contarles que el Estado colombiano tiene estructurada su respuesta a través de los comités territoriales de lucha contra la trata de personas. Hay un comité a nivel nacional, hay 32 comités departamentales y hay comités municipales en todas las entidades territoriales del país. Es decir, en cada municipio de Colombia debe haber un comité de lucha contra la trata de personas. Ese comité está integrado por todas las instituciones estatales,
también por algunas organizaciones de la sociedad civil que hagan presencia en ese territorio y que brinden respuesta ante las necesidades de las víctimas. Y todos estos comités siempre van a tener una entidad, que generalmente es Secretaría de Gobierno, que ejerce la Secretaría Técnica del comité y es el enlace, para responderle a Flor, es el enlace con el cual todas las organizaciones deberían articularse para poder trabajar de manera mancomunada con los comités. En efecto, como lo dice María Camila, muchas veces nos encontramos con funcionarios de los comités que tienen vacíos en el conocimiento del fenómeno de la trata de personas. Esto tiene que ver mucho con la capacidad de respuesta del Estado colombiano, porque generalmente los comités territoriales de trata de personas también son los comités de víctimas y también son los comités de infancia y adolescencia y también son los comités de diferentes asuntos sociales en el ente territorial. Y por otro lado, pues los funcionarios públicos son una población bastante flotante. Entonces, hay muchas dinámicas ya propias de la capacidad de respuesta del Estado que hace que muchas veces los funcionarios no tengan el conocimiento tan al detalle y no les permita reconocer el fenómeno de la trata de personas cuando lo tienen enfrente. ¿Qué puede servir muchísimo para esto? El Estado colombiano también ha creado la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Trata de Personas y esa estrategia tiene un manual, una guía para los comités que es básicamente una cartilla para BIMI. Se les recomiendo si están interesadas en el tema. Esa cartilla es muy útil para puntualizar algunos conceptos, incluso para si ustedes van a hacer jornadas de sensibilización con funcionarios públicos, ahí está como el ABC de todo lo que deberían saber de primera mano los funcionarios públicos que hacen parte de estos comités. Creo firmemente, como les dije desde el principio de la conferencia, que la primera tarea frente al tema de trata de personas es visibilizar, y en visibilizar está el desnaturalizar. Hay muchas condiciones de trata de personas que, como tú decías, María Camila, se ven como simplemente situaciones de, no sé, estafa, engaño o violencia intrafamiliar. No se reconoce la existencia del fenómeno de la trata de personas en situaciones que las personas viven de manera cotidiana. Entonces creo que la primera tarea, y es una tarea bastante grande que tenemos como sociedad, es la visibilización del fenómeno en todos los territorios, perdón, en todos los escenarios, tanto en escenarios institucionales como en escenarios comunitarios. Entonces, esto como para hablar de la responsabilidad del Estado y de la estructura del Estado frente a la respuesta. Sin embargo, como nuestro reto es la coordinación de la respuesta humanitaria, pues también tenemos un aparato muy robusto de coordinación humanitaria que puede responder ante la trata de personas. Esto no es un aparato que está pensado para la respuesta específica ante la trata, pero sí que tiene la potencialidad de responder. Entonces, como les contaba al principio, se ha empezado a hablar de trata de personas fuertemente a partir de toda la crisis migratoria venezolana, y a nivel regional en las Américas existe en la plataforma RB4, que seguramente algunas y algunos de ustedes están familiarizados con esta plataforma. Dentro de la plataforma hay un sector de protección y dentro del sector de protección hay un subsector de trata y tráfico. Este subsector de trata y tráfico pues convoca a diferentes organizaciones humanitarias a nivel regional que están trabajando frente a este tema y generalmente está liderado por ACNUR y por OIE. A nivel nacional tenemos el GIFEN, que seguramente también ustedes han estado familiarizadas con el GIFEN, que es el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos. Y también a nivel nacional, pues tenemos el Comité Nacional por parte del Estado de Lucha contra la Trata de Personas, y estas dos instancias a nivel nacional están en permanente comunicación y en permanente diálogo. Y también a nivel departamental y local tenemos grupos del GIFEN
tenemos diferentes mesas temáticas y mesas de coordinación humanitaria. Esto puede variar de acuerdo a cada territorio. Hay territorios donde hay bastante diálogo interagencial, hay territorios donde el diálogo tal vez no es tan fuerte. Generalmente hay mesas temáticas de salud, de protección, de educación, y estos grupos, cuando están orientados a dinámicas migratorias, generalmente nuevamente están liderados por ACNUR y por OIE. En los territorios están los comités territoriales de lucha contra la trata, y nuevamente ahí la tarea es hacer esa articulación entre la coordinación interagencial y los comités territoriales de lucha contra la trata de personas. Como ustedes ven, esto es toda una estructura que ha sido pensada para responder ante la crisis migratoria. Sin embargo, esto ha permitido que existan estos escenarios de coordinación en los cuales se hable de riesgos de protección, y ahí la tarea para empezar a posicionar el tema es precisamente empezar a hablar de trata de personas en estos escenarios de coordinación interagencial. Para finalizar, quisiera colocar unas recomendaciones muy puntuales para responder ante la trata de personas en tres escenarios diferentes. En primer lugar, en cuanto a la prevención de la trata de personas. En segundo lugar, en la atención a las víctimas. Y en tercer lugar, en la coordinación humanitaria para la respuesta. Entonces, en cuanto a la prevención de la trata de personas, mi recomendación siempre será que se hagan ejercicios de identificación participativa de los riesgos y de las capacidades de las comunidades. Y que estos ejercicios de identificación participativa contemplen un enfoque diferencial y un enfoque territorial. A partir de este tipo de ejercicios, las comunidades no solamente pueden empezar a ver la presencia del fenómeno en sus dinámicas cotidianas, sino que pueden empezar, como les decía hace un momento, a preposicionar acciones de protección. Es decir, a identificar cuáles son las organizaciones que me pueden proteger, cuáles son las entidades presentes en mi territorio que tienen la misionalidad de actuar cuando nosotros en la comunidad identifiquemos un caso. ¿Qué podemos hacer frente a determinados riesgos? ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos están afectando y a quién afectan más? Entonces, ¿están más en riesgo los niños o las niñas? Dependiendo también de esas dinámicas del territorio, va a haber unos riesgos específicos. No es lo mismo trabajar con un barrio de un sector periférico de una ciudad a trabajar el tema de trata de personas en una vereda donde posiblemente hay presencia de grupos armados. Entonces, por eso les animo a que estos ejercicios siempre tengan un enfoque territorial y que a partir de ahí se valide ese conocimiento de las comunidades frente a la trata de personas. Yo personalmente les confieso que lo que he aprendido de trata de personas mucho más sentándome a hablar con las comunidades y que ellas me cuenten cómo sucede la trata en sus determinados territorios, que tal vez recurriendo a literatura o a investigaciones. Son las comunidades las que saben, y sobre todo en temas de trata de personas donde lo que está escrito es muy general, muy coloquial y muy ambiguo. Ese conocimiento específico para actuar de manera específica lo tienen las comunidades y hay que recogerlo y hay que validarlo. La otra recomendación fundamental, que siempre lo diré, hay que visibilizar, hay que desnaturalizar, hay que desmitificar y hay que poner este tema a dialogar en los escenarios en los que hablamos de riesgos de protección. Y finalmente, que cuando estamos hablando de respuesta humanitaria estamos hablando de empoderar, y eso implica instalar capacidades en las comunidades para gestionar esos riesgos de protección. En cuanto a la respuesta específica a las víctimas y a las posibles víctimas de trata de personas, muchas organizaciones quieren entrar, quieren empezar a atender víctimas, pero no saben por dónde. Y ya están haciendo mucho.
De hecho, casos como el que nos acaba de mencionar Yanis, creo que son cotidianos en todas las organizaciones que atienden a personas en condiciones de vulnerabilidad. Y seguramente que ya las organizaciones están haciendo algo para proteger a estas personas. Estas prácticas organizacionales hay que sistematizarlas y hay que identificar cuál es esa capacidad que cada organización tiene para responder y para incorporar la asistencia a las víctimas a los programas que ya están cursando. En este momento ya hay programas de protección que pueden atender algunas de las necesidades de protección de las víctimas y yo realmente animo a las organizaciones a que no esperen a tener todo un programa de atención a víctimas de trata, porque es que a las víctimas de trata no se las van a encontrar aisladas de otros riesgos de protección o de otras situaciones de vulnerabilidad. A las víctimas de trata las van a encontrar dentro de los niños, de las niñas y niños no acompañados o separados, o las van a encontrar dentro de las mujeres que han sufrido violencias de género, o los van a encontrar dentro de los hombres o de los niños que han estado siendo víctimas de determinadas situaciones de trabajo forzado. Entonces no los van a encontrar separados y por lo tanto no tendría sentido tener un programa separado, exclusivo para trata de personas. Yo acá animo a que se incorpore la asistencia a las víctimas dentro de los programas de protección. También me parece súper importante que se priorice el acompañamiento psicosocial como parte del proceso de recuperación de las víctimas. La recuperación de una situación de trata de personas implica la superación de un trauma y en ese sentido necesita un proceso de acompañamiento clínico en la mayoría de los casos. Sin ese proceso de acompañamiento clínico, medidas de recuperación socioeconómica no van a tener el impacto o no van a tener el mismo impacto. Por eso los procesos de recuperación de las víctimas tienen que ser integrales y estar orientados hacia la protección de los derechos de las víctimas. Y algo muy importante es tener en cuenta siempre este principio de no hacer daño con las intervenciones, sobre todo en el manejo confidencial de la información y en no poner en mayor riesgo a las personas que ya han enfrentado un riesgo muy alto para su seguridad y su vida. Y finalmente, algunas de las recomendaciones para la coordinación humanitaria es, pues, como lo hemos venido hablando, trabajar articuladamente con las instituciones estatales, también articularse con las diferentes mesas locales de organizaciones humanitarias y organizaciones locales a fin de evitar la duplicidad de las acciones, empoderar a las organizaciones locales y a las comunidades para que sean ellas quienes puedan continuar respondiendo ante los riesgos en su territorio y posicionar a la trata de personas dentro de la agenda de la respuesta en protección de las organizaciones. Hay que hablar de trata de personas en todos los escenarios y hay que movilizar no solamente los recursos, sino también la intención y la conciencia de los trabajadores humanitarios para responder ante este fenómeno. Entonces, bueno, con esto terminaríamos el tema por el día de hoy. Como les decía hace un momento, los retos son enormes. Sobre este tema creo que tenemos que seguir trabajando en diferentes ámbitos. Seguramente sí hay desarrollos a nivel internacional y a nivel incluso pues de coordinación entre países, pero pues les animo a ti y a todos los participantes a que sigan indagando, sigan gateándose, sigan conociendo frente al tema y pues como lo dice Natalia, realmente muchas gracias a todas las personas que han participado y que han manifestado su interés y su preocupación, como menciona Flor, frente a este tema. Realmente el hecho de que estén acá es muy importante y espero que se lleven cositas valiosas para sus diferentes desarrollos profesionales en sus diferentes ámbitos.